¿Cómo considerar una historia de larga duración del socialismo en América Latina? Pues yo creo que el punto de arranque necesario es pensar en la Comuna de París, ese gran acontecimiento de 1871, que fue un momento central en la historia del desarrollo del socialismo europeo. La Comuna de París fue finalmente, después de varios meses de gestión revolucionaria, fue aplastada por las tropas del gobierno francés, y de allí, después de una cruenta represión, hubo una diáspora muy importante de militantes, de gente que había participado en las acciones de la Comuna, que llegó a América, llegaron a distintos países de América, llegaron a Argentina, llegaron a Brasil, llegaron a Chile, llegaron a México, y a partir de allí yo creo que hay que considerar pues como un momento fundacional del socialismo moderno en América Latina en sus dos variantes. Yo creo que hay que considerar estas dos variantes fundamentales. Por un lado, el anarquismo, esta gran corriente que estaba animada por Bakunin en la Primera Internacional de los Trabajadores, que precisamente tuvo una actitud, una acción preponderante en la Comuna de París, y la segunda gran vertiente, que es los partidos socialdemócratas o socialistas en la Segunda Internacional a partir de 1890, de cuño más claramente marxista. Estas son las dos grandes relaciones, las dos grandes vías por las cuales se fue constituyendo el proceso de formación tanto de los sindicatos como de las organizaciones políticas, y en el caso del socialismo, del Partido Socialista o de los partidos socialistas, en el periodo que va, insisto, del último tercio del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. El elemento fundamental de la llegada de estos militantes, de estos cuadros políticos a América Latina, fue una cuestión central en la constitución del movimiento socialista y anarquista, pero la otra cuestión que hay que considerar es la paulatina modernización de las sociedades, o sea, de alguna manera el impacto que a partir de 1880 tuvo la inclusión de los principales países de América Latina en los circuitos modernos del mercado mundial. El caso de Argentina, el caso de México, el caso de Brasil nuevamente, el caso de Chile, el caso de algunas economías de enclave en Perú, en Centroamérica, en Venezuela. Yo diría, este es un elemento esencial porque se juntó este proceso de integración al mercado internacional, de exportación de productos primarios, se juntó con alguna sofisticación, con alguna complejidad nueva en las estructuras económicas sociales de estos países, y allí fue surgiendo poco a poco una incipiente clase obrera de un corte más moderno, junto con el desarrollo de una serie de actividades más de oficios, digamos, el desarrollo de oficios varios, y allí pues marca esto una dicotomía muy importante en el desarrollo del socialismo en el periodo que estamos considerando. Mientras los anarquistas hicieron pie muy fuertemente en los sindicatos de oficios, panaderos, plomeros, carreros, albañiles, y además algunos de ellos por colectividad, dada la inmigración de trabajadores, creciente inmigración de trabajadores provenientes particularmente de las regiones de Europa meridional y de Rusia, y en parte también en alguna medida de zonas árabes del Imperio Otomano, pues allí, junto con estas organizaciones más tradicionales, más primitivas, digamos, en términos de la modernidad de los obreros que nucleaban, digo, sindicatos de oficios, sindicatos por colectividad, fue surgiendo también crecientemente sindicatos por ramas de industria, en las nacientes industrias. Fundamentalmente un ejemplo bueno sería la industria de la carne, tanto en Uruguay, la industria de los frigoríficos, tanto en Uruguay como en Argentina, para poner un ejemplo. Sindicatos de obreros portuarios, los estibadores, los ferrocarriles que fueron creciendo con este impacto de la inclusión en el mercado mundial, y entonces los ferroviarios
constituyeron también una de las bases de la organización sindical moderna. En estos sindicatos aparece más claramente la influencia del sindicalismo socialdemócrata o socialista de cuño marxista. Esto me parece que hay que subrayar estas dos grandes vías de organización de la clase obrera en el momento. Sindicalismo anarquista, duro, sin ninguna pretensión de intervenir directamente en la política, salvo la lucha confrontativa de clase contra clase, los oprimidos contra los opresores, y por otro lado, pues, el sindicalismo más incluido, con mayor vocación, digamos, de una política moderna, y que naturalmente este sindicalismo socialista se vinculó también al surgimiento de los primeros partidos socialistas. El Partido Socialista más emblemático de esto se dio naturalmente con la fundación del Partido Socialista Argentino en 1896, con un dirigente central del periodo que se llamó Juan B. Justo. Junto con esto podríamos decir, bueno, también tenemos el ejemplo de la creación del Partido Socialista Uruguayo y de algunas otras organizaciones socialistas en América Latina de mucho más fugaz permanencia. El Partido Socialista Argentino, bajo la dirección de Juan B. Justo, fue muy importante. Creo que es una organización modélica, tenía muy fuertes lazos con la Segunda Internacional Socialista Europea, construyó un aparato político muy importante, consiguió las primeras representaciones en los parlamentos. Alfredo Palacios, por ejemplo, fue el primer socialista electo diputado en América en 1904 por la circunscripción de La Boca, acá en la ciudad de Buenos Aires. Fue desarrollando una actividad cuyo eje esencial creo que fue la modernización de la sociedad argentina y la inclusión de una política de renovación democrática que confrontaba, por un lado, con los llamados partidos oligárquicos, el régimen conservador en el poder, pero también disputaba muy fuertemente con la otra gran organización popular de la Argentina, que había surgido a partir de la Revolución de 1890, que era la Unión Cívica Radical, que finalmente lograría el poder en 1916, en el caso argentino, por la inclusión de la reforma electoral de 1912, la famosa Ley Sáenz Peña. En este marco de disputa por la misma clientela política, digamos los obreros, las clases medias más populares, etcétera, etcétera, pues el Partido Socialista llevó adelante una enorme campaña, digamos, civilizatoria en el sentido sarmientino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una campaña por la cual se pretendía la inclusión en el sistema político de los segmentos trabajadores. Esta inclusión tenía que ver con una ampliación, una profundización de la vida democrática y también el desarrollo de una llamada cultura socialista, en el cual el partido tenía un elemento fundamental de desarrollo, es decir, los círculos de estudio, las bibliotecas populares, los clubes. Hay que recordar que muchos clubes de barrio, clubes populares, clubes, inclusive algunos clubes que hoy son muy famosos de fútbol, tuvieron en su base, en su origen, militantes del Partido Socialista que pretendían establecer esta red de agregación social en el sentido de incorporar a los trabajadores no solamente a una lucha confrontativa en los lugares de trabajo, de clase, puramente reivindicaciones de clase, sino también, digamos, un espacio de orden cultural político que permitiera modernizar, ampliar, como se dice actualmente, ampliar la inclusión de los sectores populares en la vida política. Me he referido largamente al episodio argentino porque sin duda la Argentina en ese momento era el país más modernizado y desarrollado de América. Cuando estoy hablando de la Argentina, estoy hablando especialmente de la ciudad de Buenos Aires, la Pampa húmeda, todo el segmento más directamente vinculado al gran comercio de exportación de materiales, de cereales, de ganadería, cereales fundamentalmente.
y con alguna derrama, digamos, en algunas de las ciudades más connotadas del otro interior, digamos, Mendoza, de alguna manera Tucumán. Este mismo proceso, aunque no con la intensidad de la Argentina antes de la Primera Guerra Mundial, lo podemos asistir en Montevideo, en Uruguay, con una figura muy importante que fue Emilio Frugoni, el fundador del Partido Socialista en Uruguay. También podemos encontrar cierto tipo de clubes socialistas en Chile, de clubes socialistas en Brasil, de clubes socialistas de este carácter en México, aunque en este último país habría que destacar el desarrollo en realidad de otra corriente socialista, de la otra corriente socialista, el anarquismo, básicamente con una filiación muy típicamente mexicana, que fue el magonismo, que lleva este nombre por la gran figura de Flores Magón, su fundador, y que tuvo un desarrollo, tuvo una influencia muy importante para el estallido, o en el momento del estallido, de un episodio que es central en la historia moderna de América Latina, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se va a iniciar precisamente en 1910, se va a desarrollar entre 1910 y 1920 su fase más fuerte desde el punto de vista de la violencia revolucionaria, y a partir de 1920 en la constitución de un nuevo Estado postrevolucionario que consolida las ganancias populares de la revolución. Yo diría que este es un elemento central que va a ocupar un espacio decisivo en el periodo de entreguerras, entre fin de la Guerra Mundial en 1918 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y junto con la reforma universitaria iniciada en Córdoba en 1918 son las dos materias esenciales para el segundo periodo a considerar en el desarrollo del socialismo en América Latina.